¿Dios permite el divorcio y el recasamiento? ¿Cómo estás? Bienvenida a un nuevo video. Este tema lo estoy tocando con mucha delicadeza, pinzas y respeto basada en la palabra, porque tengo muchos Gmails escritos a mi correo personal como este. Quiero darte un ejemplo. Podría ser tu caso. Una hermana desde México me consulta y me saluda primero y consultándome: hermana Úrsula, tengo 17 años de casada, de los cuales 5 mi esposo se fue de casa para buscar un futuro mejor al empezar nuestra realización económica, pero partió del hogar, se fue hace 5 años. Y desde los 5 años que se fue, 4 tiene conviviendo con una mujer que no es su esposa. Yo soy su esposa. Pero en mi corazón yo albergo la esperanza de que él tome conciencia, regrese a casa, se arrepienta y mi hogar vuelva a ser el de antes. Y aquí me pregunta, como muchas preguntas que tengo en mis correos: ¿me debo divorciar? ¿Me puedo volver a casar? ¿O sigo esperando en fe que él reaccione y pueda regresar al hogar? Qué tema tan importante, tan trascendental, pero a la vez tan real. Esto sucede hoy en día en muchos matrimonios. Mira, el Señor instituyó desde el Génesis el matrimonio. Quiero que lo sepas. Dios no es partícipe del divorcio. Él no ha dejado estipulado que Él le gusta que la gente se divorcie. Es más bien, en Malaquías, en el libro de Malaquías, capítulo 12, versículo 16, dice Él que Él aborrece el divorcio. ¿Por qué? Porque en Génesis, te estoy dando los textos bíblicos, en Génesis capítulo 2 versículo 24, mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios constituyó e instituyó el matrimonio desde el Génesis. El Señor no quiere que el hombre y la mujer se divorcien, no está en sus planes, no es algo que sale del corazón de Dios que un matrimonio se rompa o se acabe, pero también está escrito en la palabra de Dios: según lo que tú estés atravesando, tú tienes que venir a la palabra, a consultar con la palabra, como esta hermana que me pregunta: hermana, 5 años fuera de casa, no regresa, no manda un peso, tiene hijos en otro lado, ¿qué debo hacer? ¿Seguir orando para que él regrese o debo yo ya tomar una decisión de divorciarme y de poder volverme a casar porque merezco, me dice ella, ser feliz? Entonces nos encontramos en este panorama. ¿Qué hacer? Hay distintos casos. Mira, hay gente que considera que se tiene que divorciar porque no tienen la misma manera de pensar, porque me casé y la diferencia de caracteres chocamos mucho, entonces por esa razón yo me voy a divorciar porque Dios me quiere feliz, Dios no me quiere vivir de una manera infeliz con alguien con quien yo no me entiendo. Esa es una postura, amén, y ante esa sabemos que nosotros no estamos de acuerdo, porque no es que yo me casé por una emoción y por una desemoción o ya no sentimiento me voy a divorciar porque dejé de amarlo. Yo creo y estoy segura que Dios es un Dios de reconstrucción, Dios es un Dios de restauración que puede hacer un milagro en tu matrimonio. Además, si tú simplemente es porque no te llevas bien, porque piensan diferente, porque se te fue el amor, entonces quizás nunca amaste a esa persona. Esa es una primera postura. La segunda postura o creencia es que uno se puede divorciar porque quizás, acá viene más fuerte, el hombre me maltrata o es adicto o este hombre tiene problemas de personalidad o es abusivo o este hombre no me mantiene, no es un hombre proveedor. Mira, te digo algo, en el nombre de Jesús, Dios, como te comento, sigue haciendo milagros y si una mujer es sabia y edifica su casa, puede hacer que los milagros sucedan en la vida de su esposo. Entonces, si quizás tu esposo está en adicción, tu esposo se ha vuelto un hombre maltratador o golpeador, tampoco te digo que te quedes con un hombre que te golpea y te maltrata. Todo lo contrario, para eso pueden separarse de manera mutua y voluntaria, buscando asesoría de alguien que pueda guiarlos en lo espiritual hasta que esta persona, este esposo, puede ser el caso de la esposa también, pueda tomar terapia, ayudar su salud mental, buscar a Cristo, meterse con Dios, reconectarse con su Hacedor para saber que cuando afecta
o golpea o deja sin proveer de economía su casa, el sustento, o quizás es un hombre celoso en gran manera y eso te atormenta la vida y por esa razón tú te quieres divorciar, yo creo que Dios sigue siendo un Dios de restauración y tú podrías, con la ayuda de otras personas especialistas, buscar la ayuda para que tu matrimonio se sane. Amén, para que puedas traer la sanidad espiritual a tu casa. Hay que buscar ayuda. No te digo que vivas con alguien que te maltrata o te deja de proveer o te deja de sustentar y encima es violento emocionalmente y físicamente. Amén, o está en un tipo de adicción. Hay que buscar ayuda para esa persona, pero la primera solución no es el divorcio. Amén. La tercera posición es la que hoy vamos a tocar y es cuando hay infidelidad, que es una de las que la palabra de Dios, no la hermana Úrsula, respalda. Es algo que el Señor nos dio la venia, el permiso espiritual y legal delante de sus ojos para que tú puedas tomar la decisión de divorciarte si llegas a este extremo que te voy a leer a continuación y así puedas ser realmente libre de un matrimonio de años de abandono. Amén, de años de no reconocer el pecado, el varón o la mujer que ha afectado a la otra persona y la víctima, la persona que ha sido afectada, la víctima, la inocente en este caso, sigue condenada a vivir al lado de un hombre que hace añísimos se fue de casa, hizo otra familia, sigue casado, pero hizo otra familia y está en otro lado, tiene hijos, tiene historia y de su esposa y de su familia primera real no se acuerda. Ese es otro caso en el cual hoy vas a conocer que la palabra sí respalda esa decisión. Y hay una cuarta postura de que el hombre y la mujer que se casan hasta que la muerte los separe, como dice la palabra, aún así te meta golpe, aún así sea un hombre adicto, aún así sea un hombre infiel y no viva contigo y vive en otro lado y tenga hijos por aquí y esté con una y con otra y añísimos no viva contigo y es más, demuestras fieles de que no quiere regresar contigo, pero ya hizo su vida de manera ilegal, en infidelidad y adulterio con otras personas y no tiene un ápice de querer regresar contigo. A esta postura la gente le dice hasta que la muerte nos separe, como dice la palabra, y yo sigo casada hasta que él perezca. Quiero leerte lo que dice Deuteronomio 24, porque vamos a hablar de la tercera postura, no de la primera, segunda ni de la tercera. Tercera postura, hay mucha gente que piensa así, en la cual la palabra respalda esta manera de pensar porque es bíblico, no sale de mi boca, sale de la boca de Dios. Deuteronomio 24, versículo 1. Mira lo que decía la ley anteriormente, antes que llegara Cristo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Era esa la ley antiguamente, en el tiempo de Moisés. Si un hombre encuentra en su esposa algo que no le guste, algo que le desagrade, le parece indecoroso, quizás la mujer no hizo las cosas correctamente delante del ojo del hombre, anteriormente el hombre le daba su carta de divorcio y chao, vete fuera. Eso era antes, la ley de Moisés. Pero llegó Cristo para deshacer muchas de las cosas que en la ley estábamos atados. Por eso nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 19. Aquí empiezo. Jesús enseña sobre el divorcio. ¿Por qué Jesucristo enseña sobre el divorcio? Si no estuviera escrita en la palabra divorcio, valga la redundancia, sería que no está permitido. Pero aquí Jesús, según la Reina Valera 1960, enseña sobre el divorcio. Quiero, antes de entrar a este texto bíblico, que entiendas que Dios no estableció el matrimonio para que si tú te llevas mal, o bien, o no te entiendes, o te faltó el amor, te divorcies por cualquier cosa. Ahora la gente no se entiende y se divorcia por cualquier cosa. Perdonen que truenen los dedos, pero así de fácil es que la gente decide divorciarse cuando un matrimonio se construye día a día. Pero hoy vamos a hablar si te puedes divorciar, permitido en la palabra, y si puedes volver a casarte. Por eso nos vamos al libro de Mateo capítulo 19 y empezamos en el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, esos estudiosos, eruditos de la ley, tentándole, queriendo que él caiga, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Se referían a Deuteronomio. ¿Te acuerdas? Deuteronomio. Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo?
Dios nos creó varón y hembra. Amén. Versículo 5, y dijo, o sea, el Señor dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Así que ya no son dos, sino uno, una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está estipulado, está claro, está bien justificada la palabra de Dios aquí. No debe el hombre divorciarse de su esposa, según Cristo Jesús. Amén. Entonces, versículo 7, aquí vengo. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Le estaban recordando la ley. ¿Por qué entonces pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla a la mujer? Jesús les dijo, versículo 8, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió. Moisés no lo dictaminó, él permite, es algo que se iba de las manos. Bueno, pues se permite que suceda esto por la dureza de vuestro corazón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. El Señor instituyó el matrimonio en el Génesis para toda la vida. Es el enemigo que entra a tallar en la mente, en la cabeza de un varón o de una mujer para que cometa el acto de infidelidad o de fornicación. Fornica el que está soltero, pero adulterio y fornicación el que está casado. Seguimos. Amén. No fue así al principio. Versículo 9. Y yo os digo, Jesucristo sella la palabra y dice, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, tú varón de Dios que ya no soportas a tu esposa porque se puso gordita, porque se puso, de repente está en la menopausia, porque no te entiende, porque no te atiende. Esa no es la causa para que un hombre y una mujer se divorcien. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Qué significa esto? Cualquiera que repudia o rechaza a su esposa, salvo por causa de fornicación, o sea, si fuera por esto, o sea, hay una cláusula que te permite que tú puedas darle carta de divorcio a alguien por esto, por fornicación y adulterio. O sea que si tu esposo, mujer de Dios, te ha sido infiel, yo creo en el Dios de perdón, creo en el Dios de restauración, creo en aquel corazón arrepentido que viene a ti y te pide perdón porque te fue infiel. Hombre o mujer, si tu esposo te fue infiel, tú puedes perdonarlo una vez, dos veces, porque para eso nos llamó el Señor. En Efesios 4:32 nos dice que Dios es un Dios de perdón y que podemos perdonar. Yo sinceramente no he vivido eso, pero sé y he visto muchísimos casos de hombres que han sido infieles a sus esposas y viceversa, esposas a sus esposos, y ha habido el perdón, la restauración, la paz de Dios a sus vidas, y cambió y transformó sus matrimonios para hoy ser matrimonios de bendición para otras personas. Existe el perdón y la restauración de un Dios de muchas oportunidades. Pero acá viene, dice, si no fuera por causa de fornicación, sí puedes darle carta de divorcio a tu esposo. O sea que si tu esposo se entregó al pecado, tu esposa se entregó al pecado y tú vienes orando, clamando, ya lo perdonaste, se le hizo una manera de vivir, ya tiene otra familia en otro lado y son años. ¿Puede suceder un milagro? Claro que sí, mucho depende de tu fe, pero hay muchos casos en los cuales el hombre no regresa y tú, varón, y tu mujer estás atada a un vínculo de una sangre de alguien que cayó, adulteró y se rompió el pacto de fidelidad. Amén. Seguimos. Entonces, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. O sea que si tú te divorcias simplemente porque, bueno, no me llevo bien, no nos llevamos bien, diferencia de caracteres, me separo, me divorcio, me caso con otra, ahí sí estás adulterando y ahí no es permitido el recasamiento, a no ser por causa de infidelidad o por causa de adulterio. Entiéndanlo, por favor. No lo dice la hermana Úrsula, lo dice el Señor en su palabra. Ahora leemos 1 Corintios 7, del 12 al 16. Eso lo decía Pablo. Y si a los demás yo digo, no el Señor, si a un hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. O sea, si tú eres un hermano de la fe y tienes una esposa inconversa, tu fe la alcanza.
no la abandones. Amén. Y si una mujer tiene un marido que no es creyente, acá para aquellas que van a la iglesia, sus esposos no las acompañan, no es creyente y él consiste en vivir contigo, no lo abandones porque tu fe lo alcanzará. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Amén, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pues nos quedamos con esta tercera postura de que el matrimonio se disuelve y se permite por Dios, Él no lo manda, somos nosotros los que tomamos la decisión de casarnos con alguien y en el camino puede serte esa persona infiel. Yo creo en el perdón, en un Dios de restauración, en quemar el último cartucho. Yo creo que es así, que puede el Señor hacer milagros, pero he visto muchos años en los cuales el hombre es reincidente, la mujer es reincidente y no cambia hasta que tenga un encuentro con Dios. Tú tienes de parte de Dios todo el derecho a ser feliz y buscar una nueva vida en Cristo con un hombre o una mujer de Dios. El Señor, lo vuelvo a repetir, no estableció el matrimonio para que se disuelva mediante el divorcio, sino por la dureza de nuestro corazón se permite que la mujer y el hombre puedan separarse, divorciarse por infidelidad consecutiva de años sin un lugar al arrepentimiento. Espero que este video pueda haber una segunda parte. Amén. Te dejo tus comentarios con todo el respeto que nos merecemos todos. Por favor, lo hago porque hay mucha gente que me escribe Gmails en esta condición. Y Dios te quiere realizado, feliz y obedeciendo su palabra. Nos vemos hasta la siguiente transmisión o video. Dios mediante. Bye bye.